Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Deportes. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días, doña Carmen. Don Guillermo Díaz, buenos días de nuevo. Buenos días, doña Carmen Carbonell. Menos mal que tenemos buenas noticias en el deporte, porque por la actualidad política no va a ser. No. Bueno, aunque recibimos muchos golpes también, doña Carmen, de la actualidad política. Es verdad, la corrupción nos golpea muy fuerte como Ilia Topuria. Al borde del knockout, Sí, podemos empezar con paralelismos y no acabamos. Sí, bueno, avalos. Bueno, pero no vaya por ahí, porque esto acaba efectivamente en caos. No hablemos. Pero sí, tenemos buenas noticias porque el hispano-georgiano Ilia Topuria consiguió ganar en el peso ligero en la UFC, consiguió su segundo cinturón, se convierte en el primer peleador de la historia de la UFC en ganar doble cinturón invicto. Que eso es muy complicado de conseguir. Ha habido ya otros dobles cinturones. Recordamos ese mítico doble cinturón de Conor McGregor, que recomiendo a la gente. Quien no haya visto la celebración de ese doble cinturón se la recomiendo porque es Conor McGregor en estado puro. Pero Ilia Topuria lo consigue defendiendo título en el anterior peso, en el peso pluma, que defendió título contra Max Holloway. Y ganando invicto, que es, bueno, es que no solo es que es muy difícil, es que es casi imposible. 17 victorias sin perder, en este caso no en la UFC, pero sí las MMAs, vamos. Son 17 combates los que lleva invicto Ilia Topuria, en esta ocasión contra Charles Oliveira, el combatiente que se enfrentó contra Topuria. Topuria se lo cepilló en 2 minutos 27 segundos. Es que se está viendo porque sí. Topuria en la rueda de prensa previa y otros días ya decía: lo voy a noquear en el primer asalto. Esto ya ha pasado otras veces. En la mayoría de sus combates últimos combates ha dicho, dice, oye, le voy a noquear en tal. Y es que lo cumple. O sea, yo decir esas cosas suenan de flipado, ¿no? Pero claro, cuando las vas cumpliendo, ya más que de flipado suenan de pura realidad, ¿no? Perdón desde mi ignorancia, ¿cuánto suele durar un combate de este tipo? Son 5 asaltos, son 5 minutos 5 asaltos, entonces... Hombre, hacerle un knockout en el primer asalto creo que es minuto 2.30 más o menos cuando 2.27, sí. Y 2.27, bueno, sobre todo a un... ¿Es excepcional? No, muy excepcional, y además hay que ver simplemente la imagen de cuando se abrazan los dos, Charles Oliveira y Ilia Topuria, que es mucho más grande Charles Oliveira. Charles Oliveira es un peleador que normalmente pelea en el peso ligero, y recordemos que Ilia Topuria está subiendo de peso. Estuvo prácticamente en el límite, ¿no? Cuando lo pesaron antes de la pelea, estuvo en el límite para poder combatir contra Charles Oliveira, pero además lo noquea con unas combinaciones de boxeo tremendas, ¿no? Sí, que son las típicas combinaciones de Ilia Topuria. Es que hay que decir que no se suele ver tanto ese tipo de combinaciones en las MMA porque suelen ser peleadores no tan buenos en striking, que se llaman a los golpes, pero es que Ilia Topuria tiene un puño de hierro, teniendo en cuenta que ni siquiera es su mejor faceta, porque sus entrenadores mismos dicen que el suelo es lo que mejor se le da, pero es que ha tirado a gente que no les habían tirado nunca. Volkanovski, por ejemplo, ese primer combate grande de Ilia Topuria para ganar el peso pluma, es que nunca lo habían tirado, y lo noquea, lo deja, vamos. Hay gente que también se está quejando, doña Carmen me decía, de esos 2 golpes que le mete a Charles Oliveira en el suelo, de martillo que se llaman. Yo le decía que eso es más culpa del árbitro que de Ilia Topuria, porque el árbitro tiene que estar preparado para que cuando vea noqueado a uno, meterse en medio. Exacto. Porque esos golpes, entre comillas, se tienen que dar, porque hay muchas veces que lo noqueas, es un knockdown, te quedas así como medio en el suelo, pero te despiertas. Por cierto, hay una pelea contra Herbert de Ilia Topuria hace unos años, que pasa eso, le mete una patada aquí en el mentón, se cae al suelo, pero se consigue despertar y se le coge la pierna y acaba ganando por nocaut esa pelea. Entonces, son golpes que normalmente se tienen que dar. Aparte de eso, bueno, gana el bonus por la actuación de la noche Ilia Topuria, orgullo para España. Bueno, buenas noticias para España y buenas noticias también, si no me equivoco, en baloncesto. Sí, efectivamente. Vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Por lo bueno, vamos a empezar por lo bueno. Ya vendrá lo malo, lo malo. Es que España está siendo campeona del mundo en muchas cosas. Ya ha sido campeona del mundo en fútbol, en automovilismo, en todo. Ahora es en este nuevo deporte, que es un deporte olímpico, que es el baloncesto 3x3.
Pero esto se ha jugado siempre, ¿no? El Sí, 3x3 o sea, era como un poco de pachanguita. Sí, es la pachanguita hecha de deporte. En el parque, sí. O sea, una canasta, 3 contra 3, quiere decir, no has conseguido encontrar a 10 personas, sois 6 y jugáis un 3 contra 3. O sea, esto se ha hecho toda la vida, pero bueno, ahora España se convierte en una de las referentes. Hay que decir que el baloncesto, entre comillas, normal, últimamente no nos está yendo tan bien. Veremos en agosto, septiembre, cómo nos va en ese próximo Eurobasket, pero no estamos en nuestro mejor momento. Pero oye, que llegue esta disciplina y consigamos ganar un oro y, bueno, poder ver al final un posible próximos Juegos Olímpicos en los que hay una medalla que esté cerca, siempre. Qué bueno que Eric menciona los Juegos Olímpicos, porque esto es lo que ilusiona, ¿no? De esta victoria. Recordemos que este mundial se disputó en Mongolia. España vence a Suiza 21-17. Es que es la 21, o sea, se juega a 21. Sí, exactamente. 21-17. Y este es, claro, el nuevo deporte olímpico, y ya que España esté figurando en este nuevo deporte, pues es ilusionante para el olimpismo español. Tienen un poco de riesgo los nuevos deportes olímpicos. Acuérdense ustedes de lo que pasó en Australia con el breakdance. Bueno, sí. Hay cosas y cosas. Este es un poquito Esto más deportivo, ¿no? Sí, más orgánico. Vamos de un deporte, por cierto, doña Carmen, nuevo a uno de los más viejos, ¿no? Bueno, de los más viejos más o menos. Vamos al fútbol porque sigue el Mundial de Clubes. Se jugaron este fin de semana 4 partidos. Pasaron el PSG, el Bayern, Palmeiras y Chelsea. Pasan 3 europeos. Veremos qué acaba pasando en los siguientes partidos. Pero a destacar ese Paris Saint-Germain Inter de Miami, que yo creo que fue el más desigual. La diferencia de nivel fue absoluta. Y además yo diría que el PSG quitó el pie del acelerador después de meter el cuarto. Al Paris Saint-Germain le bastaron solamente los primeros 45 minutos, porque es que la diferencia, en serio, era insultante. Sí. Muchos nos esperábamos que si el Paris Saint-Germain continuaba jugando como jugó en esos 45 minutos, donde consiguió el marcador 4-0 contra el Inter de Miami, donde juegan Busquets, Alba, Suárez, Messi. Si continuaba como jugó ese primer tiempo, era muy posible que hubiera alcanzado un marcador como el del Bayern Múnich contra el Auckland City. Es que la diferencia era abrumadora. Como bien dice don Eric, el Paris Saint-Germain levantó un poco el pie del acelerador. Claro, es entendible. Es que uno puede decir, lo hacen porque es Messi, lo hace porque tienen a un ex compañero enfrente. Lo hacen porque en la siguiente ronda van a tener que enfrentar al Bayern de Múnich. Entonces, si sigues con el pie en el acelerador así, puedes arriesgarte a que algún jugador del Inter de Miami lesione a Kvaratskhelia, que en el primer tiempo estuvo muchas veces en el suelo, o que incluso pueda haber alguna sobrecarga o alguna doble amarilla o algo que al final termines dejando de contar con algún jugador para un duelo clave que van a tener contra el Bayern de Múnich. Es cierto que en ese momento no se sabía si el rival iba a ser el Bayern de Múnich o el Flamengo. Ya se sabe que va a ser el Bayern. El Bayern de Múnich, que gana 4-2 al Flamengo. Partido muy interesante porque me parece que queda muy claro cuáles son las diferencias entre Sudamérica y Europa. Creo que Flamengo tiene momentos en los que domina el Bayern, pero es que el Bayern castiga una barbaridad todos los errores de Flamengo. Yo diría que prácticamente, quitando ese gol en propia que se mete Flamengo, que al final es en propia y es un córner, bueno, es un error más o menos, el resto de errores de los 4 goles, los otros 3 goles, son errores en salida de balón. Y claro, cuando cometes un error en salida de balón contra un equipo, vamos a decir, Botafogo, entre ellos, ese Palmeiras Botafogo, por cierto, tengo que decir que don Guillermo dijo que iban a quedar 0-0 los 90 minutos. Recomendó a un compañero nuestro que apostase por ese 0-0. Bueno, más de 200 euros tienen la culpa. 220 euros tiene Gonzalo. Pero, o sea, luego iréis a medias, ¿no? ¿O qué? Yo espero que me reduzca alguna comisión. Estoy totalmente de acuerdo. Pues yo creo que estos equipos, que son también tienen mucha calidad, no castigan tanto como el Bayern. Es que el Bayern, de verdad, cada vez que se equivocaba el Flamengo, gol. Se acercaba un poco el Flamengo, acercándose un 3-2. Otro error en salida de balón, otro gol. Y bueno, es difícil así, ¿no? Es cierto, hay que destacar el juego del Flamengo, el juego directo, ¿no? Puso en muchas ocasiones en problemas a Manuel Neuer, el portero del Bayern Múnich. Hace una parada, sí, hace una parada tremenda. La mejor para mí del torneo, ¿eh? Yo creo que sí. Termina al final este partido 4-2, pero es cierto lo que dice Eric Gutiérrez. Fueron 4 errores del Flamengo en salida de balón. Uno de ellos, bueno, fue el autogol de Eric. Eric Pulgar, sí, el chileno. Sí, nada que ver con Eric Gutiérrez, jamás habría metido un gol en propia puerta. Bueno,
si me pagan. Ese es Eric Conseca. Bueno, y simplemente para reseñar el partido Palmeiras contra Botafogo termina 0-0, lo dijimos aquí, era un partido de 0-0 de manual. El Palmeiras sabe competir, aunque el Palmeiras presionó muchísimo a Botafogo durante todo el partido. Botafogo, el entrenador, dijo algo muy correcto en su rueda de prensa y dice: muchos esperan que nosotros juguemos un fútbol de Disneylandia, refiriéndose a que espera que estos equipos brasileños jueguen al juego bonito, que propongan y tal. Dicen: no, nosotros tenemos que jugar un fútbol efectivo, y si tenemos que defender, pues nos defendemos, que fue lo que terminó pasando contra el Paris Saint-Germain y lo que también terminó pasando contra este Palmeiras en ese 1-0 con gol de Paulinho. Bueno, y el 4-1 del Chelsea. Sí, que tuvo muchas cosas curiosas, porque se pone 1-0 el Chelsea, jugando bastante mejor que el Benfica. Se para el partido más de 2 horas. Sí, se para el partido más de 2 horas por el tema de las tormentas. Vuelven para jugar los últimos 5 minutos y acaba empatando el Benfica en esos últimos minutos. Un penalti de Ángel Di María que lo acaba convirtiendo. Después van a la prórroga. Si no recuerdo mal, expulsan a un jugador del Benfica. O igual me está mareando. Me parece que expulsan a un jugador del Benfica y acaba metiendo 3 más el Chelsea. Doña Carmen, vamos si quiere con 3 noticias rapidísimas. Hoy Inter de Milán contra Fluminense a las 9, Manchester City contra el Al Hilal a las 3 de la mañana del día de mañana. Lo vais a seguir, ¿no? No, no. Igual el día siguiente en diferido sí. En diferido sí. El de las 9 sí, pero otro difícil. Es que me preocupan estas horas, ¿eh? 3 de la mañana. Claro, el que sí va a seguir es el Inter de Milán contra el Fluminense. Ojo con Fluminense, puede dar la sorpresa. Sí, yo estaba entre dos: ese Bayern Flamengo, que al final no acaba ganando Flamengo, o este Inter Fluminense, que puede acabar dando la sorpresa, como dice don Guillermo. Simplemente también que hoy comienza Wimbledon, juegan los españoles Roberto Bautista, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Carlos Alcaraz. Mañana lo comentaremos, esa primera ronda. Y por último, doña Carmen, no solemos hablar de esto, pero hay una película en estos momentos que tiene ámbito deportivo, que tiene clasificación deportiva, que es la película de Fórmula 1 del señor Brad Pitt, la cual fui a ver este viernes con nuestro compañero Pablo Pérez, y recomiendo a todos los oyentes que vayan a verla, porque es película para ver en el cine, doña Carmen. Abrimos un nuevo espacio en este programa, que es Cine en Libertad, con don Eric Gutiérrez y con don Pablo Pérez, que son los auténticos especialistas en celuloide. A mí lo que me echa para atrás de esta película, ya lo sabes, lo he contado antes, es Javier Bardem. No lo puedo evitar. Hay muchas veces que decimos, hay que diferenciar el personaje de la persona y de su labor como actor de sus opiniones políticas, pero es que en el caso de Javier Bardem no puedo. Entiendo que eso le echa para atrás, doña Carmen, pero le tiene que echar para adelante, que sale Fernando Alonso. Bueno, no hay más. Hasta aquí. Y Carlos Sainz Jr. también, hay que decir. Eso bonito. Sí, entonces, por un lado Bardem, por otro Alonso. Como en la película de Gol en el año 2005, que hicieron una película con los jugadores del Real Madrid. Y salía Beckham, Ronaldo, tal. Pues aquí salen todos, sale Max Verstappen, pero bueno, Alonso creo que es el único que tiene unas pequeñas palabras en la película, como debe ser, por otra parte. Merecidas. Bueno, ya sabe que también tiene sus detractores, pero sí, bueno. Sí. Ahí lo dejo. No soy uno de ellos. En el caso de Javier Bardem, yo también reconozco que físicamente puede ser incluso atractivo. Pero es que hay una cosa que se me retuerce a mí en el estómago. Sí, a él también. Puedo. No puedo. Y además, sospecho que es mutuo. Sí. Sospecho que es mutuo. Carlos Bardem también lo ha dicho en numerosas ocasiones. Bueno, en fin, pues nunca nos vamos a encontrar. En cualquier caso, si dice que es tan buena... Está muy bien, de verdad, es muy muy entretenida, está muy bien y además es película para ver en el cine, grabada en que es prácticamente todo real, todo práctico, se nota muchísimo la velocidad en muchísimas de las escenas, entonces bueno. Ojo con estas producciones de la Fórmula 1, ¿no? También Drive to Survive, la serie documental de Netflix, donde pasan muchas temporadas. Cada temporada es una temporada, ¿no? Sí, está muy bien, pero la película va por otros derroteros más o menos, es más ficción. Pero aún así, como digo, está muy bien. En fin, bueno, luego lo hablamos a ver si me conseguís convencer, pero mientras tanto nos vamos a ir a la información meteorológica, la que nos trae Teresa Gómez, que ya les digo yo que hace calor, que es lo que toca. No se asusten, señores, que estamos en verano. Si no toca ahora, ¿cuándo va a ser? Y después, pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia, que les recuerdo que hoy nos acompañan Iván Vélez, Antonio Muloni y Julia Ariza.
Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.